unos matones creyeron haber encontrado a su próxima víctima en un simple jugador de casino. Alguien solitario, aparentemente tranquilo y fácil de intimidar. Sin embargo, lo que no sabían era que ese hombre ocultaba un pasado peligroso, lleno de peleas, armas y situaciones al límite. En cuestión de segundos, la situación cambia por completo, y quienes pensaban dominar terminan enfrentándose a alguien que no solo sabe pelear, sino que vive para sobrevivir. Lo que comienza como una simple provocación se convierte en una brutal lección que nadie en ese lugar va a olvidar. En un bar, la mirada de Nick se quedó fija en una mujer muy atractiva de figura curvilínea. Todo indicaba que llevaba un rato observándola. Justo cuando estaba a punto de acercarse, apareció un hombre que resultó ser su novio. A lo largo de la conversación entre ambos, Nick descubrió que aquel sujeto era un apostador empedernido. El hombre le proponía a su pareja ir juntos a Atlantic City para jugar cartas, convencido de que, si ganaban lo suficiente, podrían dejar de trabajar y vivir cómodamente el resto de sus vidas. Sin embargo, la mujer le aconsejaba que no se metiera en el mundo del juego. La discusión entre ellos no tardó en intensificarse. Al notar la situación, Nick tomó su bebida, se acercó a la mesa y comenzó a coquetear con la chica. Ella, para evitar problemas, decidió marcharse junto a su novio. Pero Nick no se detuvo y, en tono burlón, le arrancó la peluca al hombre, riéndose de su calvicie. El sujeto, visiblemente molesto, prefirió contenerse y marcharse con su pareja. Aún así, cuando estaban por salir, Nick siguió provocándolo hasta que el hombre le soltó varios golpes en el estómago. La mujer, impresionada por la supuesta valentía de su novio, lo abrazó con orgullo. Sin embargo, todo formaba parte de un plan. Nick había sido contratado por aquel hombre para fingir ser un tipo problemático y darle la oportunidad de lucirse ante su pareja. Tras completar el encargo, Nick recibió un buen pago. En realidad, Nick trabajaba como guardaespaldas en un despacho legal en Las Vegas. Su labor consistía en proteger a jugadores adinerados dentro de los casinos, por lo que era bastante conocido en ese entorno. Debido a su estilo de vida inestable, aceptaba todo tipo de trabajos para salir adelante, desde escolta hasta mercenario, e incluso interpretar el papel de matón si la situación lo requería. Siempre que el trabajo fuera bien remunerado y no chocara con sus principios, estaba dispuesto a hacerlo. Después de terminar el encargo en el bar, regresó a su casa, descansó un poco y al día siguiente volvió a su rutina habitual en la oficina. Ese mismo día, un joven acudió a buscarlo con la intención de contratar sus servicios. Quería que Nick lo protegiera mientras se divertía, ya que llevaba grandes cantidades de dinero y temía convertirse en un blanco fácil para delincuentes. Antes de contratarlo, el joven exigió una demostración de sus habilidades para poder confiar en él. Nick comenzó a relatar su experiencia, mencionando que había sobrevivido a todo tipo de situaciones extremas, desde quedar inconsciente tras ataques, hasta explosiones provocadas por criminales, emboscadas y enfrentamientos contra grupos numerosos, saliendo siempre con vida. Además, afirmó contar con licencia de piloto y cinturón negro de karate obtenido en Tokio. El joven quedó bastante impresionado con su historial. No solo eso, Nick también tenía una licenciatura en economía de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Era capaz de memorizar la portada del periódico The New York Times en cuestión de minutos y repetirla semanas después. También había ganado durante 3 años consecutivos un campeonato nacional con medalla de oro y dominaba 4 idiomas. Aún así, Nick admitía tener un defecto importante. Solía exagerar o inventar historias. Lejos de incomodarse, el joven encontró esto divertido y terminó contratándolo como su guardaespaldas personal. Al terminar su jornada, Nick se dirigió a su bar habitual. Allí, una camarera le informó que una mujer llamada Holly le había dejado un mensaje. Tras leer la nota, Nick se dirigió a su casa. Holly era una amiga cercana, y al verla, notó de inmediato los moretones en su rostro. Preocupado, le preguntó qué había sucedido y quién le había hecho eso, pero ella no tenía claro quiénes habían sido sus agresores. Holly explicó que había sido atacada esa misma noche y que perdió el conocimiento. Más tarde, alguien la abandonó frente a un hospital. Gracias a su instinto de supervivencia, logró arrastrarse hasta la entrada de urgencias, donde un médico que había salido a fumar la vio ensangrentada
y la ayudó de inmediato. Por ese motivo, había recurrido a Nick. Quería contratarlo para encontrar a quienes la habían torturado. Sentados en el sofá, Holly le relató con detalle lo ocurrido. Esa noche tenía una cita importante, y tras terminarla, tomó un ascensor en el que viajaban 3 hombres. Notó que el más joven hablaba con autoridad a los otros 2, por lo que dedujo que era el líder y que los demás eran sus guardaespaldas. Después de intentar acosarla sin éxito, los hombres la llevaron por la fuerza a otro lugar. Allí, el líder dio la orden de que los otros 2 se retiraran a otra habitación, y posteriormente ella fue brutalmente agredida. Cuando terminaron, la abandonaron en la entrada del hospital. Nick le preguntó en qué hotel había estado, y Holly respondió que en el Golden Nugget. Sin embargo, Nick sabía que ese lugar estaba lleno de grandes apostadores, gente con mucho dinero, y en muchos casos, individuos peligrosos. Por esa razón, decidió rechazar el trabajo, argumentando que no tenía contactos allí y que no podía hacer nada contra personas de ese nivel. A pesar de haberle dicho que no, Nick no pudo ignorar la situación. Más tarde, se infiltró discretamente en el Golden Nugget. Allí conocía a 2 mujeres que trabajaban en la lavandería del hotel, a quienes acudió en busca de información sobre los hombres que habían estado en el ascensor con Holly. La mujer organizó un encuentro con Nick en una cafetería para poder hablar con mayor tranquilidad. Allí le explicó que el hombre al que estaba buscando se llamaba Danny DeMarco. Era un peleador con fuertes vínculos con la mafia italiana y con el jefe de la familia. La mujer le advirtió que no se metiera con él, ya que solo sus 2 guardaespaldas eran lo suficientemente peligrosos como para acabar con cualquiera sin esfuerzo. Más tarde, Nick llamó a Holly para contarle lo que había descubierto. Ella le reveló que aquel hombre había llegado a apuntarle con un arma, dejando claro que habría disparado si no hubiera obedecido. Incluso la obligó a decir que lo amaba, prometiéndole que si lo complacía, la dejaría libre. Sin embargo, a pesar de todo, terminó torturándola. Esa misma noche, Nick esperó a Cyrus en el vestíbulo del casino. El joven estaba emocionado por vivir su primera experiencia apostando en Las Vegas. Nick lo llevó a recorrer la ciudad, pero mientras él se mostraba indiferente, Cyrus no podía ocultar su entusiasmo. Convencido de que Nick era algún tipo de agente especial, no dejaba de preguntarle para qué organización trabajaba. Nick, sin paciencia, le indicó que guardara silencio. Después de eso, permitió que el joven disfrutara libremente del ambiente del casino. Mientras tanto, Nick no podía dejar de pensar en lo que le había ocurrido a Holly. Finalmente, decidió ir a verla y le dio la información sobre el hombre que la había atacado, incluyendo el número de su habitación. Aún así, le dejó claro que prefería no involucrarse en ese problema. Sin embargo, Holly quería justicia y le pidió que la ayudara a vengarse. Poco después, Nick se hizo pasar por un empleado enviado por Baby para poder acercarse a Danny. Cabe destacar que Baby era el líder del mundo criminal en Las Vegas y dueño del casino más grande de la ciudad. En un principio, el guardaespaldas de Danny no permitió la entrada y le cerró la puerta. Sin embargo, poco después, Danny reconsideró, sabiendo que no convenía ofender a alguien relacionado con el dueño del casino, y decidió dejarlo pasar. En ese momento, Danny se encontraba relajándose en la bañera. Nick fue directo al punto y dejó claro que sabía lo que le habían hecho a Holly y que había venido a cobrar venganza. Los hombres se burlaron, despreciando a Holly por su trabajo. Entonces Danny sacó un arma y ordenó a sus hombres que se encargaran de Nick. Pero Nick reaccionó rápidamente, derribando a uno de ellos de una patada, que lo hizo estrellarse contra un panel de vidrio. Al ver esto, Danny disparó, pero Nick lanzó una tarjeta que impactó en su rostro y lo dejó inconsciente. Después de eso, lo ató y lo dejó a la espera de Holly. Cuando Holly llegó, sacó unas tijeras de su bolso, lo que provocó pánico en Danny, quien de inmediato comenzó a suplicar por su vida, ofreciéndole $50,000. Holly tomó el dinero de un cajón y le entregó la mitad a Nick como pago. Sin embargo, no le resultaba fácil perdonar a quien la había hecho sufrir tanto. Cuando Danny comprendió lo que Holly planeaba hacer, su desesperación aumentó. El dolor que sintió lo hizo gritar, mientras sus dos hombres observaban aterrados. Justo cuando parecía que todo terminaría de la peor manera para él, Holly se detuvo. Finalmente decidió no llegar más lejos y se marchó, dejando atrás la situación. Al regresar a su casa,
Nick observó los $25,000 sobre la mesa y tomó una decisión. Intentaría una última vez cambiar su destino. En el fondo, lo único que deseaba era abandonar esa ciudad y dejar atrás su vida en el mundo criminal. Para lograrlo, necesitaba reunir al menos $500,000, y el único camino rápido que conocía era el juego. Así que se dirigió al casino y comenzó a apostar. Empezó con una apuesta pequeña de $10, lo que hizo que la croupier lo subestimara. Sin embargo, a medida que avanzaban las manos, Nick no dejaba de ganar. La suerte parecía estar de su lado, revelando que en realidad tenía gran habilidad con las cartas. En el pasado, su adicción al juego le había costado todo, pero esa noche sabía que era su oportunidad para cambiar su vida. Decidido a arriesgar más, aumentó su apuesta a $1,000, convencido de que, ganara o perdiera, abandonaría Las Vegas, ya que sabía que Danny no olvidaría la humillación sufrida. A medida que seguía jugando, su racha de suerte continuaba. El casino, preocupado, decidió cambiar a la croupier por otro empleado, pero Nick desconfió de él al notar algo extraño en su comportamiento. En ese momento se encontró con Cyrus, quien había perdido una cantidad considerable de dinero. Sin embargo, tras hablar con él, Nick se sintió aún más decidido a aprovechar esa noche al máximo. Las ganancias de Nick no dejaban de crecer, lo que impresionó profundamente a Cyrus. Tras una larga racha de 20 victorias consecutivas, el ambiente en la mesa se volvió tenso, y el gerente del casino comenzó a molestarse. Cada vez más personas se reunían alrededor, atraídas por la increíble racha de Nick. Finalmente, llegó la última mano decisiva. Cuando Nick reveló sus cartas, todos esperaron en silencio el resultado. Una vez más, salió victorioso, desatando la euforia entre los presentes. Con el dinero ganado, Nick decidió que había llegado el momento de marcharse y cumplir su sueño de ir al Mediterráneo, un anhelo que llevaba tiempo guardando. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cambiar sus fichas por dinero en efectivo, la tentación del juego volvió a aparecer. Aquella obsesión que tanto daño le había causado regresó con fuerza, haciéndole dudar. Aunque había estado a punto de lograr su objetivo, una parte de él quería volver a la mesa y seguir apostando, poniendo en riesgo todo lo que acababa de conseguir. Esa es precisamente la mentalidad de un adicto al juego. Lo que Nick realmente necesitaba no era dinero, sino la emoción de sumergirse por completo en las apuestas. Después de eso, tomó todo lo que había ganado y regresó a la mesa. Esta vez decidió arriesgarlo todo, apostando los $500,000. La suerte parecía seguir de su lado al principio, ya que logró ganar otros $25,000. Cada vez que obtenía ganancias, volvía a apostar todo sin dudarlo. Era capaz de anticipar las cartas del croupier con una precisión impresionante, demostrando que su habilidad ya no era solo cuestión de pasión, sino de dominio absoluto. Sin embargo, en esta ocasión la fortuna no lo acompañó hasta el final. Terminó perdiendo los $525,000, mientras los espectadores lo aplaudían por su arriesgada actuación. Aún así, Nick no pudo evitar sentir un profundo arrepentimiento por no haber controlado su impulso y haber perdido el dinero que representaba su oportunidad de retirarse. Cyrus lo llevó de regreso a su habitación para que descansara. En ese momento, el joven se sinceró con él, confesando que siempre se había considerado débil. Temía que en el futuro terminaría siendo víctima de abusos, recordando cómo una vez presenció a un grupo de jóvenes golpear brutalmente a un anciano en la calle. Por eso le pidió a Nick que le enseñara a defenderse, ya que lo veía como alguien fuerte y admirable. Al igual que Nick, Cyrus también tenía el deseo de vivir con valentía antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que su inteligencia era su única herramienta para sobrevivir, y quiso convencerlo de formar equipo para aumentar sus probabilidades en el casino. Sin embargo, Nick no confió en la idea y decidió marcharse hacia el bar. En ese momento, dos hombres corpulentos aparecieron y le informaron que Danny quería verlo. Sin embargo, eligieron el peor momento para provocarlo, justo después de haber perdido una fortuna. Nick, lleno de rabia, rompió un vaso contra la cabeza de uno de ellos y comenzó a golpear a ambos sin piedad, descargando toda su frustración acumulada. Pronto más hombres se unieron al enfrentamiento, pero gracias a su agilidad y experiencia, Nick logró derribarlos uno por uno
Era evidente que, además de ser experto en apuestas, también lo era en combate, y aquellos matones no estaban a su nivel. En medio de la pelea, los hombres de Baby intervinieron para detenerlo. Cuando Nick fue llevado ante Baby, este le explicó que había recibido una queja por parte de Danny. Según la versión de Danny, Nick había entrado armado a su habitación, había matado a 2 de sus hombres y robado dinero para apostar. Para aclarar la situación, Nick tuvo que enfrentarlo cara a cara. Danny mintió sin reparos, afirmando que Nick había sido el agresor desde el principio. Sin embargo, Baby conocía bien a Nick y sabía que no necesitaba armas para eliminar a alguien. Entonces Nick reveló la verdadera razón de su acción. Danny había sido quien agredió y torturó a Holly, y él solo había intervenido para ayudarla a vengarse. Incluso mencionó la marca que Holly había dejado en él con las tijeras. Para comprobarlo, Baby exigió que Danny se bajara los pantalones, lo que provocó una nueva humillación para él. Consumido por la vergüenza y la ira, Danny juró vengarse. A la mañana siguiente, Cyrus se reunió con Nick para despedirse antes de regresar a su ciudad. Aunque intentó provocarlo diciendo que se arrepentía de haberlo admirado, en el fondo seguía preocupándose por él. Antes de marcharse, le entregó un boleto al Mediterráneo junto con un cheque de $500,000 para ayudarlo a cumplir su sueño. Sin embargo, Nick rechazó la oferta, consciente de que su vida corría peligro y no podría irse tan fácilmente. Apenas terminó de hablar, varios hombres irrumpieron en el lugar en su búsqueda. Eran los enviados de Danny, decididos a vengarse. Cyrus reaccionó rápidamente, subiendo a una silla y armando un escándalo para distraerlos, dándole a Nick la oportunidad de escapar. El grupo salió tras él, pero Nick logró esconderse sobre el techo de un automóvil. Aprovechando la confusión de sus perseguidores, descendió y comenzó a enfrentarlos uno por uno. La pelea fue intensa, pero su habilidad y rapidez le permitieron imponerse. Finalmente, solo quedó Danny. Sin temor, intentó atacarlo directamente, pero sus golpes no lograron afectarlo. Nick respondió rompiéndole el brazo y en medio del dolor lo apuñaló, acabando con él tras una brutal confrontación. Cyrus alcanzó a Nick poco después y volvió a ofrecerle el boleto y el dinero, reconociendo que se había equivocado al juzgarlo. Afirmó que siempre lo vería como alguien digno de admiración. Tras ese encuentro, Nick regresó a su casa, preparó sus pertenencias y se dispuso a marcharse, dejando atrás la vida que tanto había querido abandonar. Así concluye la historia. Espero te haya gustado el video.